de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. 2 programas atrás, frente a estos micrófonos, entrevistamos a una candidata a legisladora porteña de un sector progresista, woke, nacional y popular, o como querramos llamar a quienes están del lado de la construcción de lazos solidarios y humanistas por encima de los proyectos mercantilistas para la ciudad de Buenos Aires, típicos de la derecha. Nuestra invitada de hoy también forma parte de esa mirada social y política, pero representa otro sector que se visualiza con buenas perspectivas para encabezar la puja. Y aunque la primera reflexión que puede emerger de la identificación política enunciada es la pregunta de por qué no se produce una unión de voluntades para desbancar definitivamente a la derecha dominante en el gobierno de la ciudad. Parece que no hay una sola respuesta. Pero sí hay un denominador común, que no es nuevo y viene creciendo con insistencia. Es el protagonismo decisivo de las mujeres con tal fortaleza y tal convicción que hasta la derecha misógina se ve obligada a postular mujeres a la cabeza de sus listas. Quizás no tan lejos en el futuro tengamos una jefa de gobierno porteño. Pero más allá de la lucha por la igualdad de género, es fundamental establecer los diagnósticos certeros de la problemática de la ciudad, porque el modelo impuesto por la derecha nos afecta a todas, a todos y a todes, y se constituyó en el laboratorio de ensayos a reproducir en todo el país. Entonces es importante repasar cómo roban la impronta de una ciudad que fue siempre receptiva e inclusiva y se transformó en un gran negocio para unos pocos a costa de nuestra identidad. Bueno, y ya hice referencia a una invitada y está a mi lado Bárbara Rosen. ¿Cómo te va, Bárbara? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir en un día encima con una lluvia horrible, ¿no? Bueno, para quien no la conoce, aunque la conoce todo el mundo, Bárbara es arquitecta y es especialista en proyecto urbano. Fue una frustración mía, te aclaro. Quise ser arquitecto y justamente en urbanismo. Bueno, fue elegida por Leandro Santoro en el 2023 como candidata a vicejefa de gobierno y pertenece al colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. De eso quiero hablar, quiero poner el acento a eso, ¿sí? No solamente en la carrera eleccionaria. Ganó también junto con el colectivo vetar un proyecto sumamente importante que era Costa Salguero y Punta Carrasco, que estaba prácticamente empeñado a lo privado y bueno, le ganamos el río al gobierno, ¿sí? Desde 2014 ejerce como directora general de derechos, derechos de acceso a la ciudad en la Defensoría del Pueblo porteña, que se encarga de asistir, así dice la definición, a la ciudadanía y realizar reclamos en el área de desechos urbanos, espacios públicos, ambiente, desarrollo sostenible. Muy largo esto. Bueno, y aparte hay un detalle que es importante porque su tradición política viene de familia, no aterrizó recién, no es una improvisada. Su madre, Alicia Pierini, gran militante peronista, muy querida sí, por toda la militancia, que también, no de casualidad, fue titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Bueno, con esta presentación creo que estamos bien. ¿Me faltó algo? Estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué te tenemos que votar?
Nos tenés que votar, nos tienen que votar, porque somos la alternativa para terminar con el abandono en la ciudad y la crueldad en la ciudad. Somos realmente la alternativa para una ciudad más humana. La lista que encabeza Leandro Santoro, de la que formo parte, con un conjunto de compañeros y compañeras de una gran diversidad de los movimientos sociales, de la academia, como vos decías, creo que sí estamos trabajando en un proyecto de unidad para poder frenar lo que es la especulación inmobiliaria, los negocios y el abandono. Eso es lo que venimos trabajando, y por el motivo por el que nos tenemos que votar es porque hay que terminar con 18 años de una gestión y de un modelo que está agotado. Vos sabés que, cuando hablábamos antes de entrar al aire, me dijiste, mira, hay cosas que yo no manejo y otras cosas que manejo mucho y hace mucho que las vengo estudiando. A mí me gustó eso, te voy a explicar por qué. Porque no todo el mundo puede hablar de todo, no todo el mundo llega al poder sabiéndolo todo, y me gustó que, por supuesto, tenés la base, ¿sí? La base humana, solidaria, todo aquello que nos acerca a un proyecto mucho más amplio que lo que uno puede manejar en persona, y es un equipo. Por eso me gustó que me advirtieras. Preguntame de lo que quieras, pero yo te voy a ir llevando, me dijiste, a la agenda urbana. A la agenda urbana. Lo que ocurre es que cuando uno hace política en la ciudad, hace política urbana. Recién mencionaste, y después si querés profundizamos respecto al colectivo de arquitectas. Más allá de haber logrado frenar Costa Salguero, creo que el gran logro que hicimos como colectivo fue poner en la agenda política la agenda urbana, que hasta ese momento no se venía hablando, y también fue uno de los motivos por los cuales en el 2023 Leandro me elige como compañera para su candidatura a jefe de gobierno, y yo de compañera en vicejefe de gobierno, porque hacer política en la ciudad es hacer política urbana, y como nosotros construimos la ciudad, es como se construye la ciudadanía. No es lo mismo el tipo de vivienda, si se hace vivienda de especulación y de reserva de valor, o si haces vivienda social. Todo va quedando en la ciudad. La ciudad es memoria construida. Claro, ¿no? lo que pasa todo es que queda. nos robaron mucha ciudad. Es decir, en ese concepto que vos estás hablando, yo me siento un extranjero en la ciudad, me siento casi en el exilio, ¿no? Sí, nos vamos sintiendo ajenos a nuestro territorio porque nos van robando la identidad. Y ese es uno de los temas que hay que trabajar en cómo recuperar. Hay un par de reclamos muy contundentes en la ciudadanía. A ver, dale. Recuperar Sí. La identidad en los barrios, proteger la identidad en los barrios, regular las alturas, la calidad ambiental, la necesidad de tener bienes urbanos, espacios públicos. ¿Las comunas van a cumplir para lo que estaban proyectados? Mayor independencia, decisión sobre la intención es que se sobre pueda, los presupuestos. Sí, es que cuanto más cercano estás a la gente, a los vecinos, al territorio, funciona mejor. O sea, nosotros necesitamos realmente, en democracia y en la construcción de la ciudad, que sea participativa. Hay que escuchar a los vecinos. Obviamente que si tenés todo centralizado es más difícil. Yo siento que los comuneros pasaron a ser papel pintado porque los pibes laburan en serio. Pero bueno, es un trabajo que hay que dar. Yo vengo de recorrer justamente el barrio de Colegiales. Los comuneros están en el territorio. Nosotros intentamos claramente que es escuchar a los vecinos en todos los barrios, por eso caminamos por los 48 barrios de la ciudad. Es un trabajo territorial. Uno lo que tiene que pensar es en poder poner la sensibilidad, la capacidad técnica, en mi caso soy arquitecta, como decías, el conocimiento específico de cómo se construye la ciudad. Bueno, ahí te pregunto algo. Y el hablar con la gente. O sea, yo no me puedo sentar desde mi conocimiento profesional solamente. Es como cuando haces una casa. Vos tenés que hablar con el comité, con tu cliente, decirle cuáles son las necesidades. Con el comitente. Bueno, tenés que juntarte con los vecinos y pensar la ciudad de manera conjunta. Ajá, y escuchar, por supuesto, sus demandas. Bueno, me dijiste, salud, la candidata, la primera candidata es la segunda candidata, después de Santoro. Claudia Negri es vicedecana de la Facultad de Medicina. Digamos que ahí va a estar con un proyecto trabajando sobre la salud. Claramente, en educación, financiación. En educación, ¿a quién tenemos? Específicamente no es que haya un legislador, pero tenemos compañeros que manejan. Está la actual legisladora Maru Bieli, que es experta en cuestiones de educación. Yo tengo la mirada urbana, tenemos abogados, o sea, creo que los movimientos sociales, creo que es muy rica la diversidad. ¿Hay un proyecto, una propuesta escrita? Sí, tenemos obviamente que cuáles serían los 10 puntos prioritarios en donde sí entra, por ejemplo, que me hablas del tema de la educación, las escuelas infantiles. Nosotros queremos que los centros de primera infancia se conviertan en escuelas infantiles, porque no es lo mismo depositar al niño para que las 4 horas que la mamá se tiene que ir a trabajar esté ahí,
o se le dé un vaso de leche, se le dé acceso al conocimiento. Hay un gran vacío también edilicio, ¿no? Faltan vacantes. Sí, ¿Qué va a pasar en este con año eso? está mejor el tema de las vacantes, pero hay que garantizar la vacante, sobre todo en el nivel inicial. O sea, ese es... Desde los 45 días, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. ¿Y qué pasa? Yo no vi bueno, guarderías hay de la que ciudad. se está trabajando en eso y obviamente que es prioritario. A ver, insisto, todo lo que tiene que ver, yo cuando me dicen que es una ciudad justa, es cuando tenés acceso a los bienes urbanos, a la salud, a la educación, a la cultura, a la movilidad, independientemente de tu capacidad económica. Entonces, esa base de justicia social, de equipamientos urbanos, es lo que tiene que garantizar el Estado y es en lo que nosotros tenemos que trabajar. No se tiene que perder la medida humana también, porque de pronto uno tiene un edificio en el medio de casas, es una cosa desastrosa. Ese es otro tema que pero ahí lo voy a tomar con vos. Por eso hay una cuestión que es cómo ponderar lo público, ¿no? Sí. Después tenemos que regular el privado, pero tenemos que desde el Estado organizar y ponderar todo lo que tiene que ver con lo público. Es una necesidad. Yo también, hablo y defiendo mucho el tema de los espacios públicos, porque camino por muchos barrios y hay muchos vecinos que lo que dicen es nuestros hijos se van al barrio de no sé dónde, en donde el hay una conurbano, plaza, porque acá no hay. Necesitan espacio verde, porque quieren que los chicos crezcan con una plaza. Nosotros tenemos que trabajar para recuperar que la juventud trabaje y se quede en la ciudad y no se vaya a la segunda corona donde puedan sus hijos respirar. Lo que pasa es que está difícil vivir en la ciudad, los alquileres. También ese es un tema que hay que regular, ¿o no? Es uno de los temas más importantes. El tema de la vivienda, en una ciudad el tema de la vivienda es un tema central. Leandro Santoro dijo el otro día en televisión una cosa que me llamó la atención: va a ser la primera generación de jubilados que no va a ser propietaria, es decir, que la ciudad se convirtió en expulsiva, ¿no? La aleja. Ciudad es expulsiva, no abraza a su ciudadanía, cada día es más difícil alquilar, a los adultos mayores ni hablar, los jóvenes tampoco, hay muchas personas de 30 y pico de años que vuelven a la casa de sus padres porque es muy difícil en este momento sostener. El alquiler de un monoambiente está en 450.000 pesos, el sueldo promedio, si está entre 800.000 pesos, no te alcanza, no llegás. El subte está 860 pesos. No te da la economía para poder pero aparte que, desarrollarte como persona. El transporte no puede costar lo que cuesta porque es quitarle posibilidad de trabajo a la gente y a los industriales, porque esto tiene un ida y vuelta, ¿no? Es decir, si una vez Cristina dijo que no se quejen los industriales del precio del colectivo, del transporte, por lo bajo, porque el Estado le está llevando la mano de obra, ¿no? Es decir, vos fíjate la locura, ¿no?, que es llevar el subte a 800 pesos y prohibitivo. Una locura. Es caro, no es accesible para las personas con discapacidad. Venimos con un retraso en la construcción de subtes. Esto es una deuda pendiente. Sí, hay una línea fantasma ahora. Hay una línea fantasma. Es la tercera vez que se anuncia. Nos preguntamos, ¿será cierto que se va a hacer? Porque es la tercera vez que se anuncia. Quiero hacer una aclaración. Sí, dale. Hay que hacer subte, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿y estás de acuerdo con el proyecto que está proponiendo el PRO de hacer la línea F? Es un cumplimiento de la ley 670. El subte se tiene que hacer. La ley 670 proponía la F, la G, la I, la extensión de la H. Obviamente que además hay que pensar en que en estos últimos 20 años, es una ley del 2001, la ciudad cambió, hay barrios que se han superpoblado, sobre todo en la zona sur, en donde no llega el transporte público. No, y está abandonado. Si vos agarrás la línea E del subte, que es la que yo tengo cerca de mi casa, esa es la línea más abandonada. Hay que pensar en si esos sectores no requieren que el subte también se extienda ahí, pero tenemos que pensar en poner en marcha el plan de movilidad en la ciudad. Si no, nos estamos quedando muy atrás. Quiero hacerte otra aclaración porque, dale. El tema transporte me apasiona. Me parece que es bueno tener estas comparaciones. Sí. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tuvo el primer subte de Latinoamérica. Es muy significativo eso. Y ahora tenemos los 60 mismos kilómetros de subte que tuvimos porque en toda la gestión del PRO se hicieron solamente 7 kilómetros de subte. Mientras tanto, San Pablo tiene más de 100 kilómetros, el DF tiene 200 kilómetros. ¿Los números dan? Tenemos los recursos, lo que no hubo hasta ahora es decisión política. A ver, repito, Madrid tiene 350 kilómetros de subte. Es inadmisible que una ciudad como Buenos Aires no ponga foco en su plan de movilidad. ¿Qué es lo que pasa? Es caro y como es una obra que tiene el impacto de
de que mientras el que aprueba el proyecto tiene la gestión de tener la ciudad en obra, no quiere pagar el costo político porque se llega a inaugurar en la próxima gestión. Entonces, esta dificultad hace que si no hay un acuerdo político, de que sea política de gobierno, independientemente de qué gobierno, ponerlo en un plan quinquenal y decir, estas líneas de subte se tienen que continuar más allá de la gestión de gobierno que esté, que lo vote la legislatura, le apruebe el presupuesto y se sostenga. Lo que tenemos es esto, es que no se prioriza y siempre los perjudicados somos las personas. Como arquitecta estoy seguro que el pensamiento, no solamente de la extensión del subte, sino de todo el plan de transporte, de movilidad, digamos, vehicular, de transporte público, colectivo, no hay unidad de criterio. De pronto hay zonas donde tienen muchos colectivos, una facilidad. Yo viví en Villa Pueyrredón, suponete, ¿no? Sí. Hace muchos años. Hoy llegar a Villa Pueyrredón, si no El llegas el oeste subte está- hasta Triunvirato, Sí. digo, Está desconectado, el oeste está desconectado, está muy está desconectado. El sur está abandonado y de pronto no y el tenemos... norte está saturado, Y el porque norte también también. hay que aclarar Cabildo, por que como ejemplo. es una zona que económicamente es rentable, la especulación inmobiliaria está destrozando un lugar que más allá de que siempre vamos a ¿Se decir puede poner hay freno que a eso? equilibrar el norte, el sur, hay que poner en valor la zona sur y llevar equipamientos de prestigio, inversiones y demás, mejor calidad ambiental, pero tampoco es cuestión de detonar y destruir el corredor del norte, que es lo que está pasando. Es que hay que ponerle un freno. Ajá. Bueno, más o menos eso del transporte requiere un pensamiento adicional que seguramente lo vamos a resolver aquí frente a este micrófono, pero si el pensamiento está puesto en eso, de elaborar un proyecto que contemple todas las vías de transporte público... Una mirada integral siempre sobre el exactamente. territorio. Por ejemplo, Sí. el Metrobús... inicialmente en Colombia era un proyecto mucho más Bueno, integrado con te hago otras vías de comunicación, Te hago un ¿no? comentario. La legislatura tiene pendiente actualizar el plan urbano ambiental de la ciudad. Para quienes no saben, el plan urbano es la ley marco de esta ciudad, Sí. que te fija los lineamientos y los valores de cómo tiene que crecer esta ciudad. La ley del plan urbano se aprobó en el 2010, yo en ese momento era directora de la Comisión de Planeamiento, me tocó llevar adelante todo el proceso de participación y de construcción de consenso. A mí me sorprende que hasta ahora la legislatura no ha podido volver a construir un acuerdo político para actualizar ese modelo, porque realmente pasaron un montón de cosas, hay que actualizar este plan urbano ambiental. Yo recuerdo que del proyecto que habíamos elaborado inicialmente en el Poder Ejecutivo, del que se aprobó, se incorporó todo un capítulo sobre patrimonio. Ahora han cambiado un montón de cosas que tenemos que poner a estudiar. Es el momento, cuando se actualice el plan, de todo el capítulo que tiene que ver con movilidad, actualizarlo en función de esta nueva realidad. Hay que cambiar la estructura de las fuerzas políticas dentro de la legislatura Y porque como exactamente. estamos bastante cocinados. por Para llamarlo de alguna transformar manera. la ciudad hay que cambiar la dinámica de la legislatura. Bueno, ahora vamos a entrar en algunos temas. Después quiero entrar al tema de la mujer y su inserción en las profesiones, en la ciudad también, porque es importante que lo pongamos. Yo digo que a lo mejor la mujer puede llegar a cambiar el destino de esta ciudad. ¿Qué pasa con los sin techo, con la seguridad, con los cartoneros? Es decir, subyace en la relación de los ciudadanos que transitamos por la ciudad una situación social difícil. De pronto nos molesta que un tipo duerma en la calle, en la puerta de nuestra casa o en la esquina de nuestra casa. Ahora tampoco podemos admitir bajo ningún punto de vista que venga el señor Macri, Macri primo, con la manguera del agua para echarlo. ¿no? La crueldad es inadmisible. Bueno. La crueldad es el límite. A esa necesidad, ¿cómo debemos responder desde el ámbito del mira, gobierno de la ciudad? Donde hay una necesidad, tiene que haber una política pública que lo atienda. El Estado tiene que responder. El Estado tiene que poder contener y construir lugares transitorios para poder albergar hasta que se puede reinsertar la gente que está en situación de calle nuevamente a la sociedad. Realmente son personas que se han caído del sistema. Primero aclarar que la gente que está en la calle no eligió estar en la calle, porque hay una confusión de que como que te molestan, pero es la gente que no tiene nada. No te la puedes agarrar con la persona que está absolutamente desamparada. No hay conciencia. Yo me preocupo y me pregunto a veces cuando camino por la calle y la gente mira con rechazo,
¿Dónde quedó el amor al prójimo en esta Hasta ahí ciudad? que mira está bárbaro, pero hoy la gente ni siquiera los mira, se han Bueno, invisibilizado. se naturalizó. Si es en la puerta de tu casa lo ves, pero si no es tu casa, está invisible, pasas de largo y ya está, el tipo duerme ahí y se acabó. Bueno, eso no a ver, hay que revertirlo, el Estado tiene que hacer una respuesta a eso, no es admisible y realmente cuando a veces hay gente, voy a hablar más para los que rechazan que se ayude a la gente en situación de calle, también se los está ayudando a ellos, porque si les molesta, bueno, alguien se tiene que ocupar, entonces está bien que el Estado dé una solución, les dé amparo, les dé... en un momento decíamos si la tarjeta alimentar podía resolver, hay que garantizar el plato de comida. El que no tiene para comer no tiene nada que perder. Entonces se convierte también en una situación de peligro para los demás. Ahí va también, porque el arrebato y la inseguridad, por supuesto, también la gente... Pero no hay que estigmatizar la pobreza con el delito. Son dos cosas distintas. Sin embargo, tiene una relación directa con la cantidad... El delito tiene más que ver con las adicciones que con la pobreza. Uh-huh. Es otro problema. Grave, pero es el PACO, o sea, hay adicciones en todos los sectores sociales. Sí. Entonces, por eso no quiero estigmatizar la pobreza, sí creo que el tema de las adicciones es una problemática en todos lados y que tienen que ver más con las cuestiones de salud mental. Se ha ido trastocando mucho. Bueno, ahí está también el papel del Estado con la salud mental, ¿no? Pero desde un tema desde donde hay que contener. El tema de la seguridad nos preocupa a todos, nos atraviesa a todos, nadie puede ser indiferente. Todos tenemos miedo a que nos roben o nos maten en la calle por un celular. Eso es inadmisible que ocurra. Hay que atenderlo, hay que prevenirlo. Porque aparte, el mayor perjudicado de la inseguridad es el pobre, no es el rico. El rico puede pagar su custodia, su seguridad. Vos sabés que yo ahí creo que es la parte en donde cuando el egoísmo se quiere ocupar lugar y esto del sálvese quien puede y total como a mí me va bien... Por más que vos tengas todas tus necesidades cubiertas, cuando hay inseguridad, corres riesgo en la calle también. Entonces, es un problema social, es de todos, y esto es vivir en una comunidad. Hay que recomponer el sentido de que somos parte de una sociedad y de una comunidad que nadie se salva solo. O sea, vos necesitas, para vivir mejor, que el otro también está bien. O sea, la felicidad, mira, como decían es la única aspiración que solo se logra mancomunadamente. Nosotros... Por más que vos tengas todo, no podés realizarte como persona si tu sociedad y tu comunidad no está bien también. Sí, bueno, hay mucho para discutir con lo sociológico, no con estrictamente con lo que pero ustedes afecta. aspiran, sino digo... Y volviendo al tema de la seguridad, por un lado, sí creo que hay que atenderlo. En los barrios hablábamos de tener equipos de trabajo entre vecinos, policía. Creo policía hay como 2 policías por manzana. No es una cuestión de recursos, por eso te digo, sino de prevención. Muchas veces se habla de la consecuencia. El tema de la inseguridad o el olor a pis son consecuencias. ¿Y por qué no hablan de las causas? Porque la causa son ellos. Es el PRO, fue Larreta, es Macri y es este modelo de gobierno y de gestión. Sí, es la fragmentación. Que va dejando una ciudad cada día más desigual. Sí, Entonces después lo que dicen es, hay olor a pis, hay que poner olor a limón. No, lo que tiene que resolver es que la sociedad no esté quebrada. Eso es políticamente difícil y es a nivel nacional. Pero es cierto, no es solamente a nivel nacional. Hay una cuestión macroeconómica, sí, pero la ciudad tiene un montón de recursos y es donde pone las prioridades de sus recursos. Bueno, pero ellos han convertido la ciudad en una especie de laboratorio de ensayo que después quieren trasladarlo a todo el resto del país. ¿Por qué? Porque es lo que vos decís, ¿no? Es decir, hay proyectos económicos que son rentables y ahí van... Pero te hago un ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires tiene recursos. Vuelvo a decir, ¿dónde ponen las prioridades? En el 2023 sacaron plata de educación, del presupuesto de educación, para hacer un estudio de prefactibilidad, para hacer una conexión cloacal en Costa Salguero, para el negocio inmobiliario que querían hacer de torres de lujo con un helipuerto en Costa Salguero. ¿Cómo vas a sacar plata de educación para hacer un proyecto que la ciudad no necesita? Que era absolutamente especulativo y en lugar de construir un parque sobre la costa del río, proponían torres de lujo. Esa es la prioridad. La prioridad siempre son los negocios. Han loteado todo el Estado. A mí me preocupa más lo que tiene que ver con el suelo porque no lo puedes modificar, ¿no? Vos cuando construís la ciudad, queda. Todo queda. En cambio, los negocios de las que también están muy mal, pero me parece como que no te termina de herir la ciudad como lo edilicio. Uh-huh.
hay que resolver los manteros también, un tema complejo, tan complejo como el de los cartoneros. Estamos hablando del uso de la vía pública, mucha gente se opone, uno cuando tiene sensibilidad dice, bueno, pero ¿de qué se va a ocupar si no hay trabajo? Por eso, entonces, lo que hay que hacer es organizar, es encontrarle un sistema. Hay un montón de parques que tienen feriantes y que yo me he reunido con un montón de manteros, en donde lo que hay que hacer es priorizar los que tienen las necesidades porque, a ver, entendamos que el que está vendiendo en la calle se llama subsistencia. Entonces no podés quitarle la única entrada que tiene de ingreso porque es mejor que tenga una tela y esté vendiendo que tenga que salir a robar. Entonces lo que hay que hacerse de vuelta lo mismo, una política pública que lo contenga. Lo que nosotros tenemos pero es ahí que... se los meten presos hoy. Bueno, pero están haciendo lo que no hay que hacer, cuando en realidad que sí hay que organizarlo, porque tampoco puede ocuparse todo el espacio público de cualquier manera, pero va para todos, ¿eh? Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo y si bien lo que trato de trabajar con la ciudad es organizar, aumentar algunas ferias, hacer rotaciones, que algunos manteros puedan entrar en las ferias de la ciudad, pero también hay que mirar cómo se ocupa el espacio público con las expansiones de los bares. Si vas a Puerto Madero no puedes caminar porque están las expansiones de los bares. Son las más visibles, ¿no? Ahora tenés en el ámbito privado, no hay controles. Pero no hay ningún tipo de control. No hay control. Pero invaden la calle, todos los bares de Palermo, invaden la calle y ni siquiera pagan un canon. O sea, eso también es ocupación del espacio público. ¿Por qué molesta? Esto nació con la pandemia, ¿te acuerdas? Que lo que se llama terraza en España, bueno, aquí... pero también lo tenés que regular. O sea, lo que tiene que haber es control. Si no, a ver, ¿por qué lo sacan a los manteros y no al otro? Porque uno es un negocio y el otro no. Bueno, ahí te iba a hablar de la corrupción en la ciudad. Bueno, todo es un negocio. Han mercantilizado todo, es todo un gran plan de negocio. Yo insisto, a mí me preocupan mucho los desarrollos urbanos, pero todos los servicios públicos también se han privatizado, ¿no? La recolección de residuos, el contrato de la basura lo renovó... Hagamos una pausa ahí en el contrato de la basura, porque es algo que es un caballito de batalla de casi todos los que se oponen, por supuesto, no solamente Leandro Santoro y la alianza esta, sino que en general todos los que se ocupan de la carrera por la legislatura, hablan de esos contratos. Esos contratos vienen de hace muchísimos años, casi diría yo que es hereditario. Empezó con Manliva, ya hace mucho tiempo Cacciatore. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Porque nos exige el ritmo de la radio. Estamos charlando con Bárbara Rosén, que es candidata a legisladora de la ciudad en la lista que encabeza Leandro Santoro. Vamos a una pausa. Detrás de los controles el que maneja la pausa es el chino. Adelante, chino. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad.
InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye. Y estamos aquí, sí, con Bárbara Rosem, que es candidata a legisladora porteña, arquitecta, del colectivo de arquitectas mujeres en defensa de las tierras públicas, que todavía no hablamos de eso, sí, vamos a dejarlo para más adelante. Habíamos dejado antes de la pausa con Bárbara el tema de los contratos de la basura, pero como cosa simbólica de los negociados, ¿no? Yo el otro día lo escuché a Santoro, que es el primero de la lista que encabeza la lista que vos participás, y Santoro decía que aquí en la Argentina, Buenos Aires, en comparación con Madrid, la recolección de basura costaba 4 veces más que lo que cuesta en Madrid, lo cual es imposible pensarlo en esos términos, ¿no? Es decir, sí, es carísimo, es el contrato más caro que tenemos y no se controla. O sea, cuando la gente dice la ciudad está sucia y cree que es por gente en situación de calle, es porque no se limpia. Y no se limpia porque no se controla. Están las mismas empresas hace muchos años. La ciudad está dividida en 7 zonas. Hay 6 que están privatizadas y una no, y la Comuna 8 que la maneja el ente. Pero son empresas que nadie controla. Y es más, hasta si uno se pusiera como a auditar... la licitación esa se renovó en el 2023 cuando el contrato terminaba en el 2000. Esto es un negocio de la reta, en realidad. Sí. Lo salteó a Macri, porque continúa hasta el 2028. Pero no es solo la basura. Es la basura, son las viandas, son la limpieza de veredas, los que controlan, los que limpian, los que reparan las veredas. Absolutamente todo lo que tiene que ver con las prestaciones de servicios que hace el Estado están terciarizadas y el Estado no las controla. Cuando vos querés llamar al 147 para hacer un reclamo, no se lo puedes hacer a la ciudad, porque la ciudad lo terciarizó una empresa. Entonces, es preocupante como el rol del Estado está totalmente diluido en que es el mercado todo el tiempo el que define la política de la ciudad. En todas las prestaciones de servicio, en cómo se construye. Hasta en los hospitales, dentro de los hospitales también. En los hospitales se alquilan lugares para tratamientos privados. Todo se ha loteado en función de un plan de negocios desde hace 18 años. Es demasiado tiempo y se va despojando a quienes vivimos la ciudad de lo que es de todos. O sea, cuando vos te van despojando de todo, te quedas sin posibilidad de vida. Entonces, es preocupante porque yo realmente lo miro, cómo se fue cambiando el sentido de la ciudad para vivir a una ciudad que es de reserva de valor, de especulación, de alquiler temporario, de Airbnb, de un turismo. Hablaste de turistas en la ciudad, ¿no? Hablaste de eso, de Airbnb. El centro está cambiando la fisonomía de una manera. La identidad. Si vos caminás, y si viniste a la radio caminando a pesar de la lluvia, te diste cuenta. Acá barrios enteros que tienen como un estilo de no ciudad, porque ha perdido la identidad. Los negocios se cerraron por la crisis económica y deambulás entre la nada, la mugre y no sabes Bueno, pero ¿qué futuro? A ver, yo ahí vuelvo en mi mirada de arquitecta y que pienso en la ciudad futuro. Cuando uno piensa en la construcción de la ciudad, tiene que pensar a 70 años. Eso es lo que te digo, así lo piensan los japoneses, ¿no? Uno tiene que pensar en 7 generaciones. Se está vaciando el centro, se tuguriza la ciudad. O sea, realmente la gente o se va porque no puede pagar un alquiler, o también se va la clase media a buscar un poco de aire, sol, y poder respirar una vida mejor. Entonces, se va transformando el sentido de la ciudad y quedan edificios de reserva de valor vacíos, de alquiler, que le cambian el sentido. Nosotros, por la edad que tenemos, que recordamos, creo que en ese sentido, los 80, cuando volvió la democracia, la construcción de la ciudad, la vida colectiva, el estar en la calle, el construir lazos comunitarios, fue cambiando. Creo que también está pasando algo que hay que pensar en cómo va a afectar la ciudad, lo que es la inteligencia artificial, las formas de trabajo. Siempre que se modifica el sistema de producción, cambia todo, ¿no? Cómo se vive, cómo se consume, los lazos familiares, de relaciones, de trabajo. Bueno, no era la época agraria era una, la industrial otra, y ahora con la digital, ¿qué pasa con la ciudad? Porque, por ejemplo, te podés ir a vivir lejos porque trabajás de manera virtual, hasta te atendés a veces a consultas médicas que haces de manera virtual,
pero tenemos que pensar en que la ciudad no tiene que decaer. La ciudad tiene que seguir siendo Pero está decayendo. Te voy a hacer una observación. Sí. Acabas de decir cosas que en teoría deberían restar, por ejemplo, a la polución y a la cuestión del medio ambiente. Y sin embargo, la ciudad en el medio ambiente está... Muy mal por las mismas dos razones. Porque no hay control. Entonces, si vos mirás los caños de escape de los colectivos, siguen contaminando. Y porque hay un exceso de construcción. Cuando vos construís, no donde se necesita, sino donde va la especulación, te altera la dinámica de la ciudad. Te altera por ejemplo, el barrio de Núñez. No sé si te enteraste, hay 2 edificios que están mal puestos, están juntos de una manera que silban. Uh-huh. Hay un chiflido constante, que es por el efecto de Venturi, porque no es pensar la ciudad, hay que llevar la construcción donde se necesita, no donde la especulación le conviene. Todo el tiempo se piensa en la ciudad para hacer negocios. Yo le digo, si uno quiere tener una ciudad, y lo digo con perspectiva de género, pensando en que una ciudad con perspectiva de género es una ciudad inclusiva, amable, ambientalmente sustentable, o sea, es una ciudad para todos y todas, tiene que apuntar a lo más profundo del poder. Y en una ciudad es el uso del suelo. En una ciudad el poder se disputa en el uso del suelo. Por eso cada vez que se cambia el Código de Planeamiento Urbano, estamos perdiendo. Bueno, ellos saben muy bien de eso y lo pelean muy bien. Ni hablar. Y ahora te pregunto, estamos hablando del uso del suelo y la vivienda social, algo que nunca se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que en la Argentina no se desarrolló. Uno mira, a ver, no es un lugar que me agrade, Estados Unidos, sí tengo una cierta fobia, mis antecedentes políticos tienen que ver con eso, somos producto de los 70, pero digo, bueno, hay vivienda social, hay vivienda que se alquila de por vida con un alquiler simbólico, no es hereditario, es decir, cuando se muere la persona que ocupa tiene que ceder de nuevo la llave. Digo, ese tipo de vivienda regula absolutamente los el mercado, precios y regula el alquiler mercado social. Estoy absolutamente convencida que hay que tener un stock propio de vivienda de alquiler social. Eso? Con decisión política. Ajá. Con decisión política. O sea, lo último que se hizo en la ciudad de Buenos Aires han sido los Procrear de Estación Buenos Aires y Estación Sainz, que bueno, se han vendido, son créditos, que está buenísimo, es el sueño de la casa propia, pero también se podía haber quedado... ¿El Estado puede construir? ¿Podremos construir edificios en nombre de la ciudad, con financiamiento de la ciudad y ponerlos en alquiler? A ver, las ciudades económicamente más ricas, socialmente más equitativas y ambientalmente más saludables compran tierra pública para construir parques y vivienda y no hay social. Suficiente vivienda. Viena, la mitad de la ciudad de Viena, la propietaria es el Estado y Berlín pasa lo mismo. En Berlín salió a comprar para regular el mercado. Tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué ciudades vos copiarías, digamos, no en el sentido estético, sino en el sentido soy muy humano? No, en ese sentido no quiero nunca pensar en copiar a ninguna ciudad porque Buenos Aires tiene una identidad propia que tiene que rescatar lo mejor de sí misma. No hay que copiar, pero nosotros tenemos que ser nuestra mejor versión. Y podemos y tenemos que recomponer primero esto del sentido de comunidad que está un poquito alterado. Creo que esto de tantos debates que hubo, yo recuerdo cuando se hablaba en la pandemia de cómo vamos a salir, si vamos a salir mejores. A mí me angustia pensar que creo que nos equivocamos, no estamos mejores, seguramente estamos peores. Pero bueno, es recomponer un poco el sentido de comunidad lamentablemente a veces necesitas un buen sopapo como nos estamos comiendo para recomponer una unidad desde todos los que queremos, universidad pública de calidad, salud para todos y todas, equipamientos públicos, vuelvo a repetir. ¿No tenés la sensación de que recorriendo la ciudad primero hay un gran nivel de agresión, un gran desorden sin control, cada uno hace lo que se le canta? En el tránsito es una cosa que se nota, las dos cosas, la agresión, el descontrol, el desorden. Hay como que está a propósito, porque hay una dirección de tránsito, hay unos chicos, están tercerizados también tienen que facturarle a la ciudad. Hay mucho enojo, porque cuando no tenés plata en el bolsillo, la gente la pasa mal. Cuando no te alcanza para... hay gente realmente que no puede... Claro, pero la ciudad tendría que ser comprensiva, tendría que ser, digamos, contenedora de todo eso, y no pasa. No pasa. La ciudad es muy hostil en este momento. Es muy hostil. Todas las políticas de la ciudad son hostiles. Y salís los miércoles y ves cómo reprimen a los jubilados. O sea, es una sumatoria de hostilidad
bueno, que lo que se necesita es, creo que los grandes cambios siempre surgen del pueblo, o sea, es un momento en el que creo que hay que volver a recuperar este sentido de ¿No sentís que hay una desconexión? de humanidad. ¿No sentís que hay una desconexión entre la política y el ciudadano? Sí. ¿Cómo lo solucionamos eso? Yo creo que hay que, todos los que pensamos en el mismo sentido, comprometernos y estar, porque también noto que mucha gente dice, amigos, no voy lejos, gente que me es cercana, no se puede hacer nada, esto está, y no. Aparte son siempre los mismos. Sí, a ver, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos, juntémonos y a seguir. Hay que seguir. Y bueno, falta debate. Pero ahí, la política no es la única, está desconectada también. La academia, me parece, ¿no? Sí, bueno, justamente, ahora si querías hablar del colectivo de arquitectas, te lo traigo. Dale. Es que fue así como nace el colectivo de arquitectas. A ver. Yo estaba en un Zoom de profesionales en donde estaban hablando justamente del urbanismo post-pandemia, y mientras en la pantalla de la computadora estaban todas las caritas de los arquitectos teorizando la vida, cómo construir ciudades post-pandemia, a mí me llega por el celular que en la legislatura porteña estaban impulsando un proyecto para hacer torres, y yo decía, pero esto es una locura, o sea, acá está toda la academia discutiendo algo, y la realidad que construye la ciudad y que va a cambiar el perfil de la ciudad de Buenos Aires para siempre, va por otro camino, o sea, y la legislatura termina siendo la que define la política real de cómo se construye esta ciudad. Entonces fue como la alarma de decir, bueno, perdón, nosotros tenemos que ir a responder a esta gente que en 3 días va a votar una ley espantosa. Entonces ahí fue que, bueno, por WhatsApp y hablando, armamos el colectivo. En 3 días juntamos 347 arquitectas, mandamos una nota a la legislatura explicando los daños urbanos, ambientales y sociales que eran la apropiación privada de la Costa del Río. Y creo que lo interesante, más allá de haber frenado la venta de Costa Salguero, es haber puesto el debate sobre la política urbana en la agenda de la ciudad, que eso es muy necesario. Uh-huh. La inserción de la mujer en el gobierno, en la política de la ciudad. ¿Ves a la mujer interesada? Porque la política nacional, bueno, hay determinadas limitaciones, tiene que haber un candidato hombre o una candidata mujer. En la ciudad la estructura es diferente, el debate es diferente y la participación me parece que también es diferente. Yo vengo de una profesión que es bastante patriarcal, vamos a decirlo. También, por ejemplo... Vos sabés que te lo iba a decir, pero dije, soy un desubicado si te lo digo, pero en la época que yo entré a la facultad... La época que yo entré a la facultad, el 80% eran mujeres y el 20% eran hombres. Las primeras se recibían al revés. Las primeras obras han sido traumáticas, que te respeten, no sé, es una profesión muy difícil, cuando en realidad la mayor cantidad de estudiantes son mujeres, ¿no? Pero en el ejercicio de la profesión es una profesión masculina. Muy masculina la construcción. Igual, bueno, nada, todos nos abrimos espacio, pero yo lo pienso y digo, el camino que recorrimos fue áspero, no fue sencillo. ¿Tenés resistencia también dentro de la política? Es decir, estás en una lista, es una pregunta genérica, pero viene al caso. Estás en una lista donde está Santoro a la cabeza, donde hay una propuesta, donde aparentemente hay una buena aceptación de la lista. ¿Hay una discusión, ves, de diferencias entre hombres y mujeres? No. ¿Hay un debate o está...? No, hoy está absolutamente equilibrado, todos... son sumamente respetuosos y además creo que muchos y muchas nos ganamos el espacio a fuerza de trabajo y estudio. Cada cosa que uno tiene que hacer, estás dando examen todo el tiempo. Siendo mujer das examen todos los días. Eso es así. Porque es, y quién te puso, y qué méritos tiene, y cuántos títulos tenés. Es un esfuerzo. La verdad que es cierto, pero a mí a esta altura ya tengo demasiados años de trabajo, entonces de mí habla mi trabajo. Son 30 años de trabajo tanto académico como de territorio. O sea, yo hace 10 años que estoy en la Defensoría y camino todos los barrios, conozco todos los problemas cotidianos de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las comunas, con todos los vecinos. ¿Qué es lo que más se repite como queja? Y bueno, es que yo estoy con la parte urbana, entonces son los edificios. A mí la semana pasada falleció otro chico, otro trabajador, y un saludo a la familia, en Devoto, que se cayó de una obra en construcción. La
construcción crece de una manera que no se acompaña con los controles. Yo te hago como un dato. Entre el 2010 y el 2022 hubo 8 derrumbes. Del 23 y 20 ahora, 14. O sea, en 12 años hubo 8 y en los últimos 2 años 14, con muertos. Yo tengo mucho reclamo en la Defensoría por obras que los vecinos linderos tienen temor a que, como hay un edificio, o se les caen materiales o haya una... Y aparte nos ha pasado con el caso de Pedro Goyena, para mí fue una angustia. Yo tenía trámite, o sea, en muchos ya llevaba trámite de antes y después falleció la persona que nos había hecho la denuncia y nosotros habíamos actuado y habíamos hecho una recomendación y había ido a la justicia, incluso los vecinos, y después hubo una... ¿Y están habitables las casas vecinas que habían estado dañadas? Me parece que aún no, porque no podés volver a entrar porque se judicializa, pero el tema de la construcción, las rajaduras, es lo que está pasando en el barrio de Núñez. Después mucho tema de ruidos molestos tengo en el área y bueno, de todo tipo hay, pero las cuestiones de... Hay una disminución notoria de la calidad de vida, sin ninguna duda, en Buenos Aires. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Más control, decís vos? ¿Más legislación? Creo que hay que acomodar la legislación a un modelo de ciudad que no se está cumpliendo. O sea, vuelvo al principio, la ciudad tiene una ley marco, pero que no se cumple, ¿no? Creo que si nosotros cumpliéramos la Constitución, mirá lo que te pido, ¿no? Cumplir las normas. Se ha roto la ética en ese sentido, porque no se cumplen los pactos sociales. La Constitución es el pacto social más grande que tiene esta ciudad. No se cumple. O sea, si vos tenés el derecho a un ambiente sano, o sea... En un montón de aspectos no se cumple. El plan urbano ambiental establece un montón de lineamientos en donde toda la reforma al código urbanístico que se hizo en el 2024 no se podría hacer. Proponen instrumentos que están mal, que se contradicen con leyes de orden superior. O sea, primero lo que hay que lograr realmente es cambiar el número, la mayoría en el Parlamento, en la legislatura porteña, para poder volver a debatir una ciudad más humana, más justa, en donde se equilibre lo que es la construcción con los espacios verdes, con los equipamientos urbanos, que todos los barrios tengan equipamientos de prestigio. Nosotros tenemos que apuntar a que todos los vecinos se sientan orgullosos del barrio en el que vive, sea Soldati o sea Recoleta. Eso es poner en valor y llevar equipamiento y llevar movilidad y calidad ambiental a los 48 barrios de la ciudad. De Rivadavia para el sur o Rivadavia para el norte, la diferencia es brutal. ¿Cómo haces para equiparar? Pero tampoco es todo igual. El sur no es todo igual. No es lo mismo Barracas que Parque Patricio o Lugano. Es atender, creo que cuando una ciudad que tiene tanta diversidad social, tiene mucho potencial, Buenos Aires es una ciudad muy orgullosa, con mucho potencial barrial. Lo que hay que atender es la necesidad de cada lugar. Por eso creo que hay que trabajar en el territorio, escuchar a los vecinos. No todos los barrios tienen las mismas urgencias o necesidades. No es lo mismo, recuerdo una charla en el Bajo Flores cuando yo tenía una mirada y los vecinos me decían, para nosotros la prioridad no es esa, sino está la otra. O sea, es como que uno tiene que también proyectar en función de los que viven en el territorio. Un tema, estuviste ahí en el Bajo Flores, que está la 1114, yo vivo muy cerca de ahí, y te pregunto... la conversación era con ahí en la 1114. Te pregunto, ¿qué hacemos con las villas? ¿Cómo las urbanizamos? Es decir, hay un caos constructivo dentro de la villa, que, bueno, si queremos urbanizar no será en ese lugar porque... es muy difícil. Son las dos cosas, o sea, vos tenés que ir por un lado haciendo lo que se llama esponjamiento, que ver, ¿cómo es eso? Y porque vos no podés ni sacarla toda ni dejarla toda, o sea, lo que hay que ir haciendo es primero llevar infraestructura, servicios, equipamiento, pero para que tengan condiciones de habitabilidad tenés que ir abriendo algunas calles. Entonces, como se estuvo haciendo en la 31, algunas viviendas que tenés que mover para poder hacer una apertura de calle, la movés en un proyecto obviamente que nuevo, en el mismo lugar, porque tienen una identidad en el territorio que lo tenés que respetar. Es respetar, o sea, una cosa que aprendí de estar en el territorio es que a veces en los barrios populares, en las villas, tienen unos lazos de solidaridad que ojalá hubiera en otros barrios. Compañero de lista, Pitu Salvatierra lo dijo. Bueno, no lo escuché, pero hay unos lazos de solidaridad muy fuertes, muy valiosos, que no los tenés que anular porque no es urbanizar.
es la inclusión sociourbana, porque vos urbanizás cuando no hay nada en el territorio, y ahí hay familias, hay familias y personas que en realidad tienen sus valores, sus creencias, sus formas de relacionarse, que no las tenés que invadir, les tenés que mejorar las condiciones de habitabilidad. En ese sentido sí hay una responsabilidad del Estado en tratar de como acompañar el proceso. Uno no puede caer a hacer nada solo, o sea, se hace junto con los vecinos, con participación, mesas de trabajo, se discute manzana por manzana, o sea, es un trabajo como de acupuntura urbana, muy minucioso, pero siempre respetando a los que viven en el lugar. Bueno, hay un nivel de representatividad mucho mayor que si fueses un ciudadano de, qué sé yo, de Belgrano o de otro lado. ¿Por qué? Porque ahí, como vos decís, los lazos están mucho más desarrollados en el contacto cara a cara, ¿no? Tienen más conciencia de vida comunitaria. De hecho, eran los lugares que en la pandemia se manejaban colectivamente. Funcionan y a muchos, gracias a las ollas populares, hay una riqueza de solidaridad social en los barrios populares que son ejemplo. Entonces uno no es que tiene que caer para pensar en demoler, no, lo que hay que sostener eso que es lo que está bien y colaborar en poder llevarles agua potable. El agua es un derecho y hay barrios que no tienen agua. Entonces es poder llevarles los servicios, la educación. ¿Hay un número de gente que vive en las villas? ¿Hay un número concreto? Son 300.000 personas que están o sea, es el 10%, bueno, los números varían, algunos dicen que es el 10% de la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, 300.000 personas viven en las villas. ¿El 10%? Es el 10%. Es muy grande el número. ¿Y a cuánta gente le falta el agua potable? No, ese dato no lo tengo, pero porque estás en la ciudad de Buenos Aires, pero realmente he estado en la 21-24 viendo los camiones que tienen que ir llevando el agua porque no tienen. Tenemos muy pocos minutos, pero no quiero dejar de mencionar algo que yo hace años, y lo dije acá 50 veces, quien me escucha me va a decir, basta, no trate más el tema, pero como estamos hablando del ámbito municipal, hemos financiado el soterramiento de los cables de las empresas de cable y ahora telefonía también, que son más o menos la misma cosa, porque ha cambiado la forma de comunicarse. Hemos levantado veredas a propósito, lo ha hecho, lo empezó a hacer Larreta, y terminamos pagando algo que estaba previsto que lo paguen las empresas, porque en realidad las que ganan guita con eso son las empresas. ¿Hay alguna forma de regular eso? Se quiso regular y hubo leyes al respecto que surgieron en la época de Ibarra, pero bueno, Macri las derogó. Es lo que comentábamos al principio, no hay control y es realmente sentarse, yo creo que armar una comisión investigadora en la legislatura porteña que revise todas las contrataciones, todos los servicios públicos, todos los negocios privados que hay en todo lo que tenga que ver con lo público, tiene que ser auditado. Así como está la Auditoría General de la Nación, ¿hay una auditoría? Pero dentro de la dentro de la legislatura tiene que haber una comisión investigadora. Ajá. Tiene que estudiarse. Es un tema, bien picante. Sí. Bien picante porque afecta a todos los poderes que... Si no es como que son contratos y cosas que van quedando y nadie las mira. Y tiene prorrogados eternamente, como fue el de las grúas durante muchísimo tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con todas las obras que quedaron pendientes? Yo cerca de casa, en la Plaza Flores, hay una playa de estacionamiento que nunca se hizo, nunca se terminó, pero quedó todo vallado, media calzada tomada de la calle lateral, creo que es Yerbal, y hay un montón de obras así que están a medio... Recién ahora están terminando cerca de mi casa la comisaría que aún hoy es una alcaldía, donde hay 50 presos donde no se cumplen las condiciones. Primero, de dignidad para un detenido, y segundo, las condiciones de seguridad para el alrededor, ¿no? Bueno, ahí los vecinos somos todos víctimas de la pelea entre Macri y yo he marchado Bullrich. por ahí y ha quedado en la nada. Es que lo que ocurre es que hay presos que ya tienen condena, que en vez de estar en los penales federales, están en comisarías. En la comisaría te detenían cuando hacías te mandabas una macana y te dejaban detenido 48 horas. Sí. O sea, ese era el rol de la detención en la comisaría. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se han convertido en lugares en donde los presos que tienen sentencias firmes y que algunos son delitos peligrosos, están presos y después se escapan por los techos. Yo he tenido un montón de reclamos de vecinos en Barracas y en Chacarita, frente al Parque Los Andes. Claro. Bueno, ahí esos son los grupos de vecinos que han venido a plantearme en la Defensoría la preocupación que tienen de que
tienen una comisaría que no está pensada para atender presos Y tocamos de manera ese tema que constante. yo sé que no es el tuyo, pero que es difícil también de abordar, pero me gustaría saber más o menos cuál es el espíritu del grupo que se candidatea ahora con respecto a la seguridad, a la policía, que es parte del problema, no es la solución aparentemente. La policía hay que capacitarla. Para tener un buen sistema de prevención tenemos que tener una buena policía y que esté capacitada, que tenga los equipamientos que tenga que tener, los controles que haya que tener, la mirada atenta, pero me parece que bueno, es un conjunto, hay que tener una mirada integral el tema de la seguridad. Uh-huh. Atender la emergencia, pero también atender cuáles son las causas. Tenemos que terminar el programa, se nos acabó el tiempo. Yo estaría charlando porque la ciudad es lo que es la medida humana, ¿no? Cuando hablamos de política nacional, ahí el debate es mucho más etéreo. Esto es concreto porque la vivimos la ciudad. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Bárbara Rosem, recordame, va Santoro a la cabeza. La segunda... La segunda es Claudia Negri, creo que es que la decana de la Facultad de Derecho, está Federico Mochi, somos muchos los que estamos, yo estoy muy atrás, no importa todos, lo importante acá es entender que el 18 de mayo se vota en la ciudad de Buenos Aires, que es la oportunidad de dar vuelta a la página. Quien encabeza nuestra lista es Leandro Santoro. Leandro realmente... tenemos la oportunidad de dar vuelta a la página porque tiene la capacidad para llevar adelante este cambio. Estamos hablando de cambiar un modelo de desamparo, de crueldad y de abandono por una ciudad más humana en la que atienda todas las necesidades de las personas. Y bueno, pedimos que nos acompañen. Yo como arquitecta formo parte de la lista, pero para que podamos cambiar esta ciudad a una ciudad más humana, los necesitamos a todos los oyentes. Les pedimos que nos acompañen porque es ahora Buenos Aires. Bueno, como esto no es una propaganda de la lista, voy a decir que hay otros candidatos que también están dentro del campo nacional y popular, que espero que aún yendo fragmentados cuando estén sentados en las bancas de la legislatura, aún en el criterio para desbancar a la derecha. Gracias, Bárbara, por haber estado aquí. Nosotros nos encontramos la semana que viene. No se vayan, de Radio Caput viene Que Nadie Nos Escuche con el equipo de Mauro Bello. Gracias, Chino Román, por los controles. Nos encontramos en una semana. Gracias. Gracias. Mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las